Y bien, seguimos conversando con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Bueno, hay una percepción en el sector minero, también por supuesto en mayor medida incluso en el sector petrolero, de una sobreregulación que está frenando incluso la inversión, etcétera. Y esa sobreregulación está en varios campos, pero quizás el principal es el ambiental. Hay una sobreregulación en el tema ambiental. Comenzando, por ejemplo, con los estándares de calidad ambiental, los famosos ECAS, que en el tema del aire, por ejemplo, hay pues unos estándares que no existen en ninguna parte del mundo, ¿no? Creo que ya hemos conversado alguna vez de esto, el asunto de los límites de dióxido de azufre, donde en el Perú son del orden del nivel máximo es de 20 UG por metro cúbico, y bueno, no sé, pues en Colombia es 400, en Estados Unidos es 365, el Japón, que es el más estricto de todos, es 110, es decir, nosotros somos recontra mucho más papistas que el Papa, en un país que tiene que fomentar la inversión minera, y que está subexplotado en realidad en términos de minería, que es nuestra gran palanca para salir adelante. Qué interesante que me plantees, qué importante que me plantees esta pregunta, Jaime, porque además está vinculado a algo que hoy día he visto como una ingrata sorpresa, que es este editorial, probablemente de la dirección, espero que el director esté de viaje, haya sido escrito por una tercera persona, de gestión que hoy día promueve que el Ministerio de Cultura sea un viceministerio de Midis y el Ministerio del Ambiente sea, creo que, un viceministerio del Minagri, del Ministerio de Agricultura. Lo que desde mi punto de vista pone en evidencia que es una editorial que no reconoce lo que es una tendencia internacional de poner de relieve temas que son temas que responden a un interés público, a un interés ciudadano, Ministro, y que establecen un balance. Una pregunta muy concreta. Ahí voy. Pero entonces tú hablas de la sobreregulación. Y bueno, el otro día hablaste de hidrocarburos. Pero déjame terminar, porque me has hecho una pregunta concreta, voy a la concreción sobre si hay una sobreregulación. En primer lugar, todos de inmediato escuchan la palabra ambiente, sector ambiente. Yo te pregunto, como lo he preguntado en otras oportunidades, Jaime, ¿el Ministerio del Ambiente hoy día aprueba algún estudio de impacto ambiental o siquiera da una opinión previa como Ministerio del Ambiente? La respuesta es no. Es decir, que cualquier retraso que tenga que ver con un estudio de impacto ambiental no deriva de ninguna regla de mi sector, ni de ninguna revisión, ni de ninguna opinión de mi sector. ¿Las reglas ambientales de dónde vienen? Son reglas que vienen de los sectores. ¿De dónde crees que hacen los reglamentos ambientales? El reglamento ambiental de hidrocarburos es del año 2006, no existía Ministerio del Ambiente. Entonces hay que ver las cosas en perspectiva. Tercero, ¿cuándo fue los mayores momentos, para terminar con este tercer ejemplo y te dejo la siguiente pregunta? O sea, que está reconociendo que hay sobreregulación, solamente que usted no es el culpable. No. Entonces, debería dedicarse a desregular. ¿Por qué no desregula? Déjame plantear el tercer ejemplo. El sector hidrocarburos es un sector que hasta el año 94 no tenía reglamento ambiental. El 94 se dicta un reglamento ambiental y este se mantiene vigente hasta el 2006, que con ocasión de Camisea se dicta un nuevo reglamento ambiental de hidrocarburos. Pregunta, ¿qué reglamento tenía exigencias ambientales más estrictas? El del 94. El del 2006 estableció una diferencia en la categorización, que es el que está vigente hasta hoy día. Y sin embargo, no obstante que es el del 2006 el que establece un nivel de exigencias menos estrictas que el del 94, las mayores inversiones petroleras se dieron con el reglamento anterior. Lo que te quiero decir, Jaime, es que puede constituir un lugar común, pero suponer que las exigencias ambientales y una supuesta sobreregulación que no existe son las que detienen las inversiones petroleras. Hay 34 contratos petroleros paralizados por fuerza mayor. Por llamar fuerza mayor. Y dime, de esos 34, primero de los 34, ¿cuántas fuerzas mayores son ambientales y cuántas son sociales? La mayor parte son ambientales. Son sociales. Todo lo contrario, la mayor parte son sociales. Y las ambientales tienen que ver con retrasos en la aprobación de estudios de impacto ambiental que no corresponden a nuevas exigencias del sector ambiente, que no corresponde a nuevas regulaciones del sector ambiente y que no corresponden a acciones de mi sector. Entonces lo que yo critico cuando veo una editorial como hoy día es que digan, desaparezcamos este ministerio. Bueno, eso lo ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, declaró el otro día
que todos estos problemas han comenzado, que fue una muy mala idea crear el Ministerio del Ambiente. Fue un gran error, dijo, lo que no lo convierte por ser el presidente del Banco Central. Yo no estoy seguro si lo ha dicho, pero porque sea el presidente del Banco Central de Reserva, no voy a señalar mi discrepancia de que alguien suponga que un ministerio que no estableció una sobreregulación digamos, o se pretenda desaparecer. No interesa si es el ministerio, o el hecho es que la regulación ambiental es absurda. Por ejemplo, yo vivo en Barranco, hay un proyecto estoy poniendo una cosa completamente anecdótica, pero para que vean, ¿no? Un proyecto de restauración de la ermita de Barranco que está ahí en el Puente de los Suspiros, que el proyecto está hace 3 o 4 años, ya tiene fondos de Copesco hace 4 años y hasta ahora no puede comenzar porque no sale el estudio, necesita un estudio de impacto ambiental y conseguir la empresa que lo haga, no se consiga, o lo consiguen, lo rechazan, hasta ahora no puede salir el proyecto porque con plata y todo, porque por un estudio, es decir, en el caso de la exploración petrolera, lo que están diciendo los petroleros es que hay que pasar al modelo colombiano, en donde la exploración no requiere estudio de impacto ambiental. ¿Estás seguro? Sí, no. Necesita una declaración jurada de impacto ambiental. No en la exploración petrolera sí, necesita una declaración jurada en Colombia, y Colombia ha podido multiplicar entonces su producción petrolera, mientras el Perú la viene bajando, estamos en este momento en 60.000 barriles me parece, en Colombia está como en 1 millón de barriles, porque han simplificado sus asuntos, sí. Y una declaración jurada es muy seria, es decir, si tú incurres eso... Jaime, tú que has seguido a lo largo del tiempo la evaluación de impacto ambiental como instrumento, y te lo digo honestamente, la vez pasada me visitó Beatriz Merino a hacer entrega directamente del libro blanco y hablamos de este tema y coincidió. En evaluación de impacto ambiental, tú tienes lo que se llama la clasificación regular, que puede ser proyecto a proyecto en caso de actividades que no son de mucha recurrencia, o puede ser lo que se llama clasificación anticipada. ¿Por qué eso se llama clasificación anticipada? Porque tú puedes identificar que en ciertos lugares, por ejemplo la costa desértica, las características son de bajo riesgo y te pueden llevar luego a una categorización de cierto instrumento. Pero la costa es distinta a la Amazonía y la Amazonía es distinta a ciertas zonas de montaña. Esa clasificación sí la tiene Colombia, por eso es que Colombia no para todos los casos no te exige un instrumento. Anda, mira lo que te exige cuando tú tienes que hacer en menos de 200 metros de profundidad perforaciones de pozos, claro que te exige. Entonces no hablemos como que nada te exigen porque tienen clasificación anticipada. Segundo, fruto de la clasificación anticipada, haces los denominados términos de referencia comunes cuando has clasificado anticipadamente. Y tercero, categorizas y dices, ok, para esta forma de clasificación anticipada necesitas ABC. Por eso países que tienen tradición petrolera, no creas que lo hacen a barrer. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Y ¿Por qué no hacemos lo que Colombia ha hecho, ¿Y que le ha permitido avanzar tremendamente, y aquí estamos paralizados? Jaime, ¿y qué crees que se está haciendo si no discutir eso? Nadie ha dicho que no se está discutiendo. Bueno, se está discutiendo. Este es un tema que se está discutiendo y hemos coincidido con el ministro de Viviendas que es una discusión ordenada de clasificación, términos de referencia y categorización. Y la gente de los gremios y la gente de la sociedad civil sabe que esa es la manera como se trabaja. Por ejemplo, lo que no puede decirse, Jaime, y por eso es que nuevamente acá soy enérgico, es, no, el ministerio pone trabas, no pone ninguna traba, nosotros conocemos cómo funciona en cada país del mundo, favor, hacemos legislación comparada, el ministerio no tiene nada que ver con nada, pero la OEFA, ¿depende o no depende del ministerio? Es del sector ambiente, correcto. Correcto. Bueno, la OEFA ha impuesto un costo regulatorio, no sé cómo le llaman, costo de aporte regulatorio, no sé cómo se llama, que es un impuesto en realidad, pero creado sin ley, o sea que yo creo que tiene problemas legales, a las empresas que son un porcentaje de las ventas. Entonces, hay empresas que pueden tener problemas económicos por esa razón. Y así vamos sumando cosas, además de Jaime, la actuación de la UEFA. Sé que estamos probablemente con la hora, pero ahí, en esa apreciación, estás incurriendo en un error terrible. Fermín hace lo mismo. No, te digo, el aporte por regulación es el principio fundamental de funcionamiento de un regulador. El aporte por regulación... No es un regulador, porque el sector minero no es un sector regulado. Déjame terminar, Jaime, déjame terminar. El aporte por regulación es fundamental para el funcionamiento de un regulador. El aporte por regulación lo percibía Ocinermín por hidrocarburos, por electricidad, históricamente. Primero. Segundo, en una ley vinculada a Ocinermín, aprobada en el Congreso, en una disposición transitoria que tenía que ver tan solo con Ocinermín, se dispuso que se iba a crear un aporte por regulación para Ocinermín
de hasta un total del 1% de las ventas de las empresas mineras. Para Ocinermin no se creó para OEFA. No fue creado para OEFA cuando se creó en esta ley. Segundo. Tercero, lo único que ha hecho OEFA es decirle al regulador de lo que tú percibes, tu regulador, una parte me lo vas a pasar a mí porque me has pasado la competencia, pero no me has pasado el presupuesto. Y yo tengo que cumplir funciones de supervisión. Nadie le saca a la empresa del bolsillo. Hemos compartido aquello que un regulador ya tenía históricamente. Entonces, nuevamente, nos saltamos la historia y llegamos a suponer que OEFA es confiscatorio, que ha establecido mecanismos confiscatorios. No, eso no es cierto. Es absolutamente falso. Es la contribución o aporte por regulación que históricamente existió para cualquier organismo regulador. Entonces, bueno, esa es la parte donde yo defenderé... Es un organismo fiscalizador, no es regulador. Jaime, ¿y quién? No es un sector regulado, es un sector de libre competencia. Pero entonces, ¿a quién se le ocurrió pasar del nombre de Ocinerja a Ocinermin y meter minería si Ocinermin es un organismo regulador regido por la ley de regulación con un consejo directivo bajo la ley de regulación? Yo también estoy de acuerdo, conceptualmente el organismo regulador cumple otro fin, pero en el Perú, desde los años 2000, los organismos reguladores se desnaturalizaron. ¿Por qué entonces Ociner pasó a ser Ocinermin si efectivamente minería no es un sector monopólico? Tienes razón conceptualmente, pero ese sector no monopólico como minería estaba a cargo de Ocinermin, que es un organismo regulador que efectivamente en el caso de minería supervisa. Bueno, conceptualmente tienes razón, pero nosotros no planteamos esa idea. Para mejorar el ambiente de negocios habría que desregular la regulación ambiental, que es muy fuerte. Que no ha sido creada por el Ministerio del Ambiente, eso es lo que hemos descubierto hoy día, sino por Está en todos los textos, la influencia ambientalista que ha penetrado todos los sectores del país. Bueno, entonces eso hay que desregularlo para mejorar el ambiente en general. ¿A quién hay que regular? ¿A los ambientalistas o al ambientalismo? No. Pero o sea, el temor al ambientalismo, Jaime... No, es que está frenando las cosas, como le digo, te puedo contar desde el proyecto de la ermita de Barranco, hasta todo necesita estudios de impacto ambiental que a veces no se pueden realizar porque ya ni siquiera hay empresas. Es decir, el negocio de los ambientales es una cosa increíble. Jaime, mira, todo eso cuesta. El proyecto de la ermita de Barranco, y el Perú tiene que crecer. El proyecto de la ermita de Barranco no lo conozco, probablemente es un nivel de exigencia municipal, pero que pasa por el hecho, y para que veas lo positivo que es el sector, de que todos aquellos que no cumplieron en su momento en tener su propia regulación ambiental coherente, la hagan. Porque yo estoy de acuerdo contigo que tú eventualmente no puedes estar pidiendo estudio de impacto ambiental para cualquier vereda. Estoy de acuerdo, pero esa regulación específica corresponde a los sectores o al gobierno regional o al municipio respectivo. ¿O quieres que nosotros nos pongamos a redactar todas las normas? No, cada uno tiene su propia responsabilidad. Nosotros ponemos las reglas marcas. Deberían dedicarse a derogar un poco, más que a redactar. Bien, Manuel Poder Rugal, muchas gracias por su participación. No, gracias, ha sido muy entretenida la entrevista, como siempre.